Vamos a ver si logramos en 10 minutos hablar de lo que he aprendido en 10 años en DIMEC. Bueno, todos sabemos ya qué cosa es el DIMEC. Vamos a hacer el trasplante de esta capa endotelial muy pequeñita, entre 5 a 10, 15 micras. Sabemos que los resultados son muy buenos resultados, la recuperación es muy rápida, la supervivencia del injerto es muy alta a los 5 y a los 10 años, tiene un menor riesgo inmunológico por la cantidad de tejido que vamos a trasplantar y lógicamente preservamos una mejor anatomía y vamos a tener menores complicaciones. ¿Cuáles son los pasos típicos del procedimiento? Pues primero que todo definir la técnica anestésica, definir la medida del botón donante, preparar el botón donante, realizar los pasos en el receptor, sea cirugía de catarata, sea el implante lente intraocular, sea la descementorrexis y la iridectomía. Vamos a ingresar el botón donante hacia la cámara anterior, revisamos la orientación, abrimos el botón, centramos y colocamos el gas. Hay que tener presente ciertos criterios al momento de la planeación quirúrgica, como puede ser la presencia de trabeculectomías o válvulas, cámaras estrechas. Vamos a utilizar botones más pequeños, vamos a evaluar la posibilidad de recortar el tubo valvular o de mandarlo hacia la cámara posterior. Vamos a tener en cuenta problemas del iris, pupilas que estén dilatadas, que dificulten la apertura, o pupilas que no tengan, que sean arreactivas, como hemos visto en una charla anterior. Tener en cuenta si es que estamos haciendo un DIMEC sobre una queratoplastia penetrante, súper importante no sobrepasar el tamaño del botón en relación a la queratoplastia. Si tenemos una queratoplastia de 8 milímetros, el botón debe de ser de 8 milímetros, no lo podemos hacer más grande. Si tenemos ojos vitrectomizados, van a ser cámaras anteriores muy amplias, normalmente puede haber una comunicación directa entre la cámara anterior y la cámara y el segmento posterior. El botón, tratamos de hacer un botón mucho más grande para que se facilite la apertura del botón y tener en cuenta que la burbuja se puede ir, dependiendo de la circunstancia, pues retroiridiana o a cavidad vítrea. Pacientes fáquicos, vamos a tener cámaras anteriores más estrechas, vamos a tender o queremos utilizar botones más pequeños y podemos intentar utilizar irrigación continua de aire en cámara anterior a través de un mantenedor de cámara anterior al momento de hacer la descementorrexis. Y tener en cuenta cuando hacemos procedimientos triples, el prolapso del iris, que la midriasis, como habíamos conversado con el tema de los anestésicos, de los dilatadores y de los vasoconstrictores, que la capsulorrexis no me sea muy grande para que el lente no se me luxe a cámara anterior y que no me vaya a quedar viscoelástico luego de hacer la descementorrexis antes de implantar el botón. Edad del donante, realmente el donante pues básicamente puede ser de cualquier edad dentro de los rangos aceptados por el banco de ojos. Sin embargo, tener en cuenta que esto influye directamente en la facilidad o dificultad de la apertura del botón. Sabemos que tenemos pacientes menores de 40 años, la membrana de DSMT es una membrana mucho más firme y tenemos la tendencia de hacer el single scroll, que es un rollo único, pequeño y ajustado. En pacientes de más de 80 años, pasa lo contrario, la elasticidad de esta membrana se pierde y es un rollo que casi que está permanentemente abierto, por lo tanto se dificulta la creación del rollo, por lo tanto se dificulta la visualización de la orientación del botón, por lo cual en pacientes adultos mayores o muy mayores se sugiere la marcación con la letra S o con la letra F, pues ya descrita en técnicas anteriores. Y definitivamente hay un rango de edad ideal cuando vamos a empezar a hacer los primeros casos, que puede ser entre los 50 y los 70 años. El tamaño del botón, lo que vengo haciendo en todos esos años después de haber intentado muchas cosas es, yo mido el diámetro vertical, que es el diámetro del blanco más pequeño comparativamente con el horizontal, y le resto 2 milímetros, con el objetivo de que me quede 1 milímetro de correa superior e inferior al momento de hacer la descementorrexis. Esto lo podemos personalizar, si tenemos ojos con sinequias, con opacidades o cirugías previas, vamos a tratar complicadas, vamos a tratar de hacer el botón mucho más pequeño y como le decía en ojos fáquicos, botones incluso más pequeños de lo normal, adicionar un 0,5 extra al momento de hacer el cálculo del tamaño. Siempre hacer una iriectomía inferior es mi sugerencia o lo que he aprendido a lo largo de los años. Esta debe ser inferior al momento que colocamos el aire o el gas y el paciente se va a sentar. No me sirve de nada tener una iridotomía superior porque va a estar bloqueada por la misma burbuja de aire, por lo tanto siempre debe ser inferior.
Lo podemos realizar con el vitrector para tratar de tener unas iriectomías del mismo tamaño y muy consistentes con el tiempo, aunque se puede utilizar tijeras o se puede rasgar con una aguja y un Sinskey también el iris para hacer la iriectomía inferior. Se puede hacer prequirúrgicamente un mes antes con el jack láser, aunque pues se asocia a algún tipo de costo adicional. Vemos ahí cómo podemos hacer una incisión periférica corneal, una paracentesis, con una microtijera extraer el iris y hacer un corte con una tijerita de vanas, o simplemente con el vitrector realizar la iriectomía periférica y siempre corroborar con la irrigación manteniéndose prendida por detrás del iris, verificar si es que vamos a tener esta iriectomía permeable. La descemetorrexis, a mí me gusta hacerla bajo aire, me genera un mucho mejor contraste y puedo visualizar bien lo que estoy pelando, aunque se puede hacer con viscoelástico, sobre todo en los procedimientos combinados. Sugiero al momento de colocar el viscoelástico para poner el lente intraocular, incluso antes de cerrar la pupila, realizar la descemetorrexis aprovechando que ya tenemos el ojo lleno de viscoelástico. En el caso de hacerlo, tratar de utilizar viscoelástico cohesivo y al momento de aspirarlo no utilizar bimanuales debido a que el orificio de aspiración es mucho más pequeño que una pieza coaxial, por lo tanto sugiero también utilizar la coaxial y de alguna manera con delicadeza realizar un frote que no estamos acostumbrados en el endotelio. Bueno, ya no hay endotelio, en todo caso en la cara estromal, realizar un frote para poder comernos muy bien todos los remanentes del viscoelástico. Por eso es muy importante el viscoelástico cohesivo. ¿Qué cosa vamos a colocar? ¿Aire o gas? Realmente no se justifica preocuparse por qué cosa es lo que vamos a utilizar o no. El aire pues es gratis, está siempre disponible, lo tenemos en el ambiente. El gas implica otras cosas, tener en cuenta clara la dilución, tener en cuenta que existen costos pues, adicionales, tener en cuenta que puede haber algún tipo de expansión del gas. Muchas veces los pacientes preguntan si pueden viajar automáticamente en avión y ese tipo de cosas, entonces es algo que tenemos que tenerlo en consideración. Reportes indican que el mejor soporte, o dependiendo de la duración de la burbuja, me puede generar una mayor adherencia al botón. Pero tener en cuenta pues que la experiencia, al menos la mía, yo utilizo aire en el 99% de los casos. La tinción del botón, podemos utilizar azul tripán o brilliant blue. La diferencia es simplemente la concentración. En el azul tripán es el 0,05, mientras que el brilliant es el 0,18. No hay un tiempo exacto, pero definitivamente a mayor tiempo, mayor tinción, a mayor concentración, una mayor tinción. Independientemente que sabemos que el azul tripán no genera un daño endotelial, tampoco queremos pues, sobreexponer de forma innecesaria a las células endoteliales a ningún tipo de elemento extraño. Tener en cuenta la coloración del iris. Nosotros tenemos iris muy oscuros, muy marrones en donde estamos, entonces siempre la tinción es muy importante al momento de realizar el procedimiento. Los tipos de inyectores, se puede conseguir inyector de vidrio, que digamos que es lo ideal, tiene una mucha menor resistencia del tejido para el movimiento o la salida del botón en el inyector. Sin embargo, si no tenemos la disponibilidad de este inyector, pues podemos hacer con un cartucho de lente intraocular, simplemente se adapta con un equipo de venoclisis y con una jeringa para poder inyectar el botón dentro del ojito bajo solución salina siempre. ¿Cómo sabemos la orientación adecuada del botón? El signo universal pues, que se sabe o que se describe es el signo de Motsuoris. Ya sabemos que, como en las imágenes podemos ver aquí, que si tenemos esta cánula que cambia de color de gris a azul, va a estar el rollo en la posición adecuada, en la posición correcta. Sabemos que la cara interna siempre va a ser la cara estromal y la cara externa siempre va a ser la cara endotelial. Esa es la forma en la que el botón siempre se va a comportar. Y podemos ver aquí en el video, pues como ingresamos, tenemos un rollo, un pliegue abierto, entonces para verificar, ingresamos a cámara anterior y lo único que hacemos es acercamos la cánula que está toda gris y vemos cómo la punta cambia de color a azul, por lo tanto sabemos que el rollo está hacia arriba y el botón está bien colocado. En el 2019 describimos un signo de doble reflexión, el que llamamos el signo de Rossby, en el que vemos por la característica de las luces coaxiales con el reflejo del ojo, vemos la aparición o la presencia de dos líneas reflectivas cuando el rollo se encuentra en la posición correcta. Como podemos ver aquí en la gráfica, si el rollo está invertido al revés, va a existir una reflexión, pero es una reflexión irregular o diferente a que si lo tenemos en la posición adecuada, en la cual cada rollo va a generar una doble línea de reflexión, por lo tanto sabemos que el rollo se encuentra en la posición correcta. Podemos ver también aquí cómo con el OCT intraoperatorio podemos confirmar. Vemos en la imagen
la doble línea de reflexión y la posición adecuada del rollo intraoperatoriamente con el OCT. Como les había mencionado, siempre el lado estromal en la parte interna, siempre el lado endotelial en la cara externa. Al momento de hacer el pelamiento, siempre es importante tener una línea recta, no vamos a querer tener la imagen en sonrisa, esto nos va a generar estas líneas de tracción que nos pueden generar una ruptura del botón y un daño del procedimiento. Aquí podemos ver rápidamente cómo vamos a, cuando realizamos el pelamiento, a generar esta línea completamente recta del pelamiento, que eso es súper importante. Y si vemos que se empieza a formar la línea, como en la sonrisa, simplemente tratar de traccionar más un lado que el otro para revertir esa posición. ¿Qué estoy haciendo diferente ahora? Ahorita estoy tratando de no tocar ni siquiera con el azul tripán el endotelio corneal. Lo que hago es con el Eusol, la solución preservante, ingreso como hacer un DALC al revés a través de la parte más periférica corneal y empiezo a inyectar el líquido preservante, y lo que hace este líquido es separar ambas caras, y posteriormente a eso, después de generar esa burbuja, ingreso en el centro y coloco la tinción. Recordemos que el azul me va a teñir la cara de la membrana desemética, no me va a teñir el endotelio. ¿Sí? Entonces la tinción realmente que colocamos cuando ponemos a flotar el botón no está teñido el endotelio, sino al revés, la cara interna. Entonces en este caso estoy tiñendo el botón, pero sin haber tocado con ninguna sustancia diferente al Eusol la cara endotelial. Existe una maniobra que se llama la maniobra de Help Yourself, en la que al momento de hacer la revisión con el signo Motsuoris, al tener una cámara estrecha, con esta misma cánula, ya que ingresé dentro del rollo, ya que confirmé la posición correcta, al tener la cámara estrecha, lo único que hago es mecánicamente empujar un poco el rollo hacia los lados, entendiendo que esa cara estromal es la cara y la única cara que yo puedo tocar, ya que ahí no hay células endoteliales, por lo tanto no voy a presentar un daño. Eso es lo que esperamos en el posoperatorio inmediato, pues una sutura en la incisión principal para evitar que se nos salga el botón, la iriectomía inferior, y a mí me gusta colocar un lente de contacto así no tengamos ningún tipo de abrasión corneal, así no haya sido necesario tener que desepitelizar la córnea, debido a que eso me ayuda a que no puedan haber fugas del aire a través de las incisiones en el posoperatorio inmediato. Existe aquí también ya descrito como un algoritmo de cómo manejamos los desprendimientos periféricos o cómo se maneja el desprendimiento del botón. Pues es un artículo que se llama la maniobra de HELP, en la cual hablamos pues que dependiendo del tamaño, la longitud y la localización del botón, vamos a poder tener conductas tanto terapéuticas, médicas con solución salina, el aumento de los esteroides o la necesidad o la posibilidad de la reburbuja. ¿Cómo lo evito? Algo que me enseñó el doctor Gómez Pereira en Sorocaba es dejar una burbuja en una alta tensión por 10 minutos en el posoperatorio inmediato. Yo termino la cirugía y dejo ese ojo supremamente con una presión muy alta, ¿correcto? Por encima de 40 de 50 milímetros de mercurio por unos 10 minutos como máximo, y lo que hace eso es, digamos que ayuda a que el endotelio empiece a retirar el líquido o el edema que está, el líquido que está en la entrecara por la presión, y luego tenemos obligatoriamente que regresar ese ojito a una tensión normal. Con eso, pues mi tasa de reburbujeo pues es muy bajita, y lo que se hace simplemente se ingresa en esa burbuja. Una vez que está el botón centrado, se coloca una burbuja de aire a tensión. Al final tratamos de no ingresar en el ojo, sino a través del mismo borde o del mismo túnel, ingresamos y vemos cómo el ojito tiene un tono que no es fisiológico, que no puede terminar así. Y finalmente, para terminar, ¿qué complicación encontramos también? La presencia de edema macular quístico asociado usualmente a la inflamación iridiana en casos en los cuales nos hemos demorado, hemos tenido mucha manipulación del botón al momento de intentar aperturar el donante, lo que genera una inflamación iridiana, y lo que hacemos es un manejo temprano con acetazolamida, y evitamos la dorsolamida tópica, ya que sabemos pues que esta me va a afectar a las bombas o al funcionamiento endotelial, pero la acetazolamida en una semana usualmente nos ayuda mucho a resolver este edema, y hacemos el seguimiento junto con el departamento de retina. ¿Qué cosa aprendimos también? El uso de la dexametasona subconjuntival, a pesar que utilizamos intracameralmente moxifloxacina con dexametasona como medicamento pues profiláctico antibiótico, pero colocamos siempre un poquito de dexametasona, 0,2 centímetros subconjuntivales, y con eso también nuestra tasa de edema macular quístico ha disminuido muchísimo. Y finalmente, ya como última diapositiva, quisiera invitarlos también a todos al Congreso de Corna Colombia, que va a ser de aquí a 15 días.
en Cartagena, están todos bienvenidos. Muchas gracias.